Queridos hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Pueden por favor tomar sus lugares. Sí, mis hermanos, decía, estamos viviendo en unos momentos difíciles, en unos momentos en los cuales pareciera que los buenos modales se están perdiendo. A veces nos da hasta miedo salir a la calle porque vemos tanta violencia, como la violencia está cada día creciendo más y más. Los seres humanos pareciese que andamos como en guerra, pareciese que todo el mundo anda enojado, todo el mundo anda molesto. Se deja ver la ausencia de Dios en los seres humanos, pero para nosotros que somos hijos de Dios, pues los frutos, las cualidades son diferentes. Voy a pedirle a mis hermanos que abramos nuestras escrituras en el libro de Gálatas, su capítulo 5, verso 22 y 23, y todos unidos vamos a leer estos dos versos. El tema de hoy se titula Los frutos del Hijo o de los hijos de Dios. Estas cualidades que nosotros debemos tener, Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23, y la palabra del Señor dice así. Voy a pedirles que se pongan de pie, por favor, todos los que tengan Biblia, vamos a usarla. En casita también les hacemos la invitación, mis hermanos, para que pues estos pocos versos, este poco tiempo en el que vamos a escuchar la palabra del Señor, yo sé que ya no sabemos todo esto, pero el Señor decía, amonestaos en todo tiempo. Vamos a recordarnos para que así estas cosas pues no se nos olviden. La palabra del Señor dice así: mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Pueden tomar sus lugares. Cuando hablamos, mis hermanos, de frutos, literalmente, nos referimos a todo lo que recibimos o que es producido o que viene de la tierra. Pero cuando hablamos espiritualmente, se refiere a aquellas virtudes cristianas, aquellas cualidades, aquellas acciones que son producidas por Dios o por el Espíritu Santo en aquellos que obedecen a Dios. Jesucristo decía en Mateo capítulo 7, 16 y 18, que nosotros como personas seríamos o seremos o somos conocidos por nuestras acciones o por nuestros frutos. Y hablábamos de la gente de afuera, no los vamos a considerar malos, no los vamos a criticar tampoco, pero una persona que no conoce a Dios no puede dar buenas acciones, no puede dar buenos frutos. Porque también dice el verso 18 que no puede el árbol malo dar buenos frutos, y no puede un hijo de Dios o un árbol bueno dar malos frutos. Entonces, también dice que Jesucristo espera frutos buenos de cada uno de nosotros. Y para poder dar frutos buenos, debemos mantenernos cerca de Dios. Si vemos en San Juan, en su capítulo 15, San Juan, mis hermanos, en su capítulo 15, versos 4 y 5, dice así: estad en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así ni vosotros si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Entonces, de estos dos versos que leíamos de Gálatas 5, 22 y 23, si yo le preguntara a ustedes, o a los que estamos en casa, a los que están escuchando este mensaje, si yo les preguntara, por ejemplo, a ver, por ahí alguno de ustedes, ¿cuántos de estas características o de estos frutos tenemos?
¿Cuántos me dirían, hermanos? Tal vez unos dirían, bueno, yo tengo 3, yo tengo 4, yo tengo 2. Leía, cuando estaba repasando este tema, decía que para nosotros los cristianos por lo menos debemos tener 2 de estos. La pregunta es ¿por qué el apóstol Pablo empieza con la caridad o el amor? ¿Por qué empieza esta lista o este discurso o estos versos con esa palabra? Porque en realidad si nosotros no tenemos amor, no puede o no podemos tener las diferentes características o las otras que siguen. El amor es una característica de Dios, porque si vemos en Primera de Juan, en su capítulo 4, verso 8, dice así, dice, aquel que no tiene amor o aquel que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero yo sé que todos nosotros vamos a decir, bueno, podemos decir, yo tengo amor. Yo sé que todos amamos a alguien. Yo puedo decir, bueno, yo amo a mi esposa. Y alguno de ustedes puede decir, yo amo a mis hijos. Y yo amo a mis amigos. Amo a mis hermanos, aquellos con los cuales me llevo bien. Pero, ¿cuál es el verdadero amor de Dios? Hemos visto un tema, hemos escuchado un tema, que hay 2 tipos de amor. Aquel que se siente por la pareja, por los hijos, y aquel que es el amor verdadero, el amor de Dios. La palabra griego parece que es ágape o agape, el cual significa dar o procurar el bienestar de otra persona o del prójimo, sin importar el bienestar propio. En otras palabras, dar el todo sin pedir nada a cambio. Pero entonces, si nosotros amamos a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a todos aquellos que están de acuerdo con nosotros, ¿eso es acaso lo que quiere el Señor? Vamos a ver, mis hermanos, lo que dice Lucas en su capítulo 6, verso 27 y 28 y luego 32 y 35. San Lucas capítulo 6. Verso 27 y 28 y dice así: Mas a vosotros los que oís, digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Y al que te hiere en la mejilla, dije el 28 solamente, luego el 32 al 35 dice así: Porque si amáis a los que os aman, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hicieres bien a los que hacen bien, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. El 35 dice: Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y con los malos. Entonces, del amor que Dios quiere que nosotros tengamos, o el que es básicamente la habilidad de amar o de aceptar a las personas que no nos quieren, o que muchas veces nosotros como hijos de Dios, que aunque no debería existir esto, tenemos personas que no queremos, por alguna razón, ya sea por algún desacuerdo, porque cuando estamos, mis hermanos, aunque estamos en la iglesia, seamos honestos. Jesucristo decía, nuestros enemigos van a estar ¿dónde? Afuera, ¿verdad?
No. Dice, estarán en nuestra propia casa. Y nosotros vamos a demostrar este amor, por ejemplo, en nuestras localidades, nuestros trabajos, la escuela. Vamos cientos de personas o decenas de personas, pensamientos diferentes, ideas diferentes. Cada uno ve las cosas de una forma diferente, de acuerdo a su punto de vista o qué sé yo. Y siempre habrá una persona que nos pruebe. Siempre habrá una persona que te diga, por ejemplo, si eres obrero, si eres presidente de alguna sociedad, en tu trabajo, si llegas a ser jefe, supervisor, qué sé yo, alguien siempre te va a decir, ¿sabes qué? Esto no está bien. Lo que tú estás haciendo no sirve. O te van a decir, deberías dedicarte a otra cosa porque esto no es lo tuyo. Y suele pasar, hermanos. Y es ahí donde vamos a nosotros demostrar el amor del cual estamos hablando, el amor del cual Jesucristo quiere. Vamos a tener dos opciones: actuar como Jesucristo o actuar como lo hicieron los apóstoles cuando entraron a una ciudad que era de samaritanos y no los recibieron. Vamos a ver lo que dice Lucas, capítulo 9, 54 y 55. Si vemos un poquito antes, dice que entraron y no lo recibieron, bueno, porque tenían una misión de ir a Jerusalén. Pero el 54 dice así: y viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Mas Jesucristo, que tenía de estas virtudes, estos frutos, en el 55 dice así: entonces, volviéndose a él, lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Entonces, cuando nosotros decimos, hermanos, que tenemos amor solamente porque amamos a los que nos quieren, solamente porque nos llevamos bien con los que están de acuerdo con lo que hacemos, pues básicamente, pero también cuando alguien llega y nos dice, pues esto no está bien, o está en desacuerdo con nosotros, y nos enojamos con ellos, o nos pasa como los apóstoles en estos versos, queremos hacerles mal, pues básicamente no sabemos de qué espíritu somos. Hablábamos de Jesucristo, cómo era perseguido, lo insultaban, lo escupieron, lo andaban vigilando para encontrarle pues algo con que acusarlo, pero él siempre estaba callado, y él nos deja un ejemplo el cual nosotros debemos seguir. Como decía, alguien va a llegar y alguien nos va a decir alguna cosa, y el Señor no quiere que nosotros guardemos resentimiento. Si vemos en la carta primera de Pedro, en su capítulo 3, verso 9, primera de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice así: cuando alguien venga y nos quiera hacer daño, cuando alguien venga y nos insulte, lo que debemos hacer nosotros, dice, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Hay ocasiones en que, como decía, vamos por la calle y pues hay personas que por alguna razón se levantaron tal vez de malas, en la casa no los trataron bien, tal vez tienen algún problema, qué sé yo, y parece que nomás andan buscando en quién descargar sus insultos o sus gritos o lo que sea yo, o sus problemas. Pero entonces va a depender de nosotros cómo debemos comportarnos, como el Señor lo manda. O aquí en la iglesia, tal vez, si alguien viene y nos dice, pues yo no estoy de acuerdo en lo que tú haces, tal vez nos vamos a molestar, cierto, porque
Pues el coraje es uno de los sentimientos que el Señor ha puesto en nosotros, pero no por eso vamos a decir, bueno, hoy me la haces, mañana me la pagas. O alguien viene y nos insulta, tal vez en el momento no decimos nada, pero después nos ponemos a pensar y decimos, tengo que decirle lo que él me dijo. O de la misma forma tengo que hablarle, sino al contrario, debemos conservar esa paz, que es otro de los atributos que leíamos, la paz que significa un bienestar total, tranquilidad, serenidad de espíritu, ya que sí el Señor quiere que nosotros vivamos una vida llena de tranquilidad, llena, que tengamos una amistad, una hermandad sincera, que cuando nos pongamos a platicar, pues sea, cuando digamos alguno, pues algún cumplido, alguna palabra de aliento, cuando veamos a un hermano, digamos, me da gusto verte, hermano, que sea sincero. Se siente muy hermoso cuando alguien te dice, qué gusto me da verte. Y también se siente muy bonito cuando uno dice, me da gusto verte, qué bueno que estás bien, porque estamos cumpliendo con esta voluntad que el Señor quiere. Estamos dando esa paz que Él nos dejó. Y recordemos que en los tiempos de Jesús, vamos a seguir hablando de Jesús, había dos grupos, escribas y fariseos, los cuales aparentaban querer a Jesús en ocasiones, porque la Biblia dice que se sentaban o lo invitaban a sus banquetes, pero solamente lo invitaban, como decía anteriormente, para poder acusarlo de algo, y eso no es lo que quiere nuestro Dios. Si vemos en Romanos, en su capítulo 12, versos 17 y 18, Romanos capítulo 12, 17 y 18, recibimos una orden o un consejo. Nuevamente dice así: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto esté de nuestra parte o de nosotros, debemos tener la paz solamente con los que nos quieren, con todos los hombres. No es fácil, yo lo sé que no es fácil. Somos humanos, a veces pues sí nos duele cuando nos insultan, nos duele cuando nos contradicen, pero debemos tener esa paciencia, que es otra de las virtudes que vemos aquí, que dice es la capacidad de sufrir y tolerar adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarnos ni rebelarnos o ponernos al tú por tú. Básicamente todo lo contrario a lo que es enojo. Nosotros en la iglesia conocemos a personas que son pacientes. Yo podría decir nombres, pero no lo voy a hacer. Que cuando uno se acerca a estas personas, hermano, se siente bien, y se siente la confianza de poder decir, hermano, necesito un consejo. Porque estas personas son tolerantes, son comprensivos, indulgentes. Todo lo que sale de ellos se deja sentir esa paz y ese amor que veíamos anteriormente. Cuando uno se pone a platicar con ellos o algo está en desacuerdo, ellos saben hacer lo que dice Santiago capítulo 1, 19 y 20. Santiago capítulo 1, 19 y 20. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando una persona es paciente, la verdad que va a tomar mucho tiempo o va a tomar demasiado para poderlo hacer enojar.
Muchas veces hemos platicado con personas pues de algunas cosas y se deja ver a veces en estas personas que tienen esta cualidad. Porque hablan tranquilos, a pesar de que a veces se ve que se les agrede, ellos conservan la calma. No escriben en tierra porque pues a veces no hay tierra donde estamos, ¿no? Como sea Jesucristo, que escribía en tierra con calma, tal vez pensaba lo que él iba a hacer, o muchas veces se ríen pero con una sonrisa tierna. Se dice que el silencio y la sonrisa son dos armas poderosas, porque la sonrisa resuelve problemas y el silencio las evita. Cuando una persona tiene paciencia, sabe lidiar, sabe aceptar las cualidades o los defectos de los demás. Si vemos Colosenses capítulo 3:13, Colosenses capítulo 3, verso 13, dice así: sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Saben perdonar las provocaciones de los demás, saben olvidar. No son como muchas veces nosotros lo hacemos: me hiciste esto y me la vas a pagar. O muchas veces pasan años, nos molestamos con un hermano, una hermana, un amigo, qué sé yo, un compañero de trabajo, y a veces llegamos a retirarnos y ese problemita siempre se quedó ahí sembrado, porque no tenemos esa benignidad o no tuvimos esa amabilidad para darle una sonrisa, decir, ¿sabes qué? Pues cometí un error. La palabra del Señor dice: si tu hermano pecare contra ti, déjalo que él te venga a pedir disculpas. Dice: no, vete tú y discúlpate con él. Pero muchas veces nosotros, hermanos, no, como hijos de Dios, nos cuesta trabajo hacer estas cosas. Es difícil. Isaías 43:7 dice que el Señor nos crió para honra y gloria suya, para buenas obras, para engrandecer el nombre del Señor. Y nosotros, como decía, ya sabemos esto. Pero a veces cuando nosotros o escuchamos o se sabe o qué sé yo, que yo soy agresivo con mis hijos, que yo soy agresivo con mi esposa, que en el trabajo ando peleando, que en la escuela pues ando haciendo malas cosas. Pues la verdad sí es triste a veces, mis hermanos, porque estamos básicamente pues no verificando estas palabras que dice en Isaías 43:7. Hablando de la benignidad, muchos de nosotros vamos a, como decía nuestro hermano Hilario ayer en su tema, los que estuvimos aquí, el tema de la compasión, hablaba también algunas de estas cualidades, y decía: cuando una persona tiene estas cualidades, el Señor lo va a poner en lugares pues de liderazgo, en lugares donde Él va a tener personas bajo su mando. Tal vez nosotros, algunos de ustedes tal vez tengan algún negocio, qué sé yo, lo vuelvo a repetir, tal vez sean jefes en sus trabajos, pero entonces estos frutos, estas cualidades se deben notar en nosotros, se debe ver la diferencia, como jefes, como amos, tal vez, así lo dice la Biblia, nosotros debemos ser pues compasivos, amables. Vamos a ver lo que dice Colosenses 4:1. Primero Efesios 6:9, mis hermanos. Efesios capítulo 6, verso 9 dice así: y vosotros, amos,
hacer a ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que no haya acepción de personas para Él. Entonces, ante Dios todos valemos lo mismo, y todos debemos procurar siempre dar lo mejor de nosotros, no usar las palabras agresivas, tanto como con nuestra familia, con nuestros hermanos, donde quiera que estemos, pues siempre tratar de hablar de la mejor manera, porque esto es lo que agrada al Señor. Dice Colosenses nuevamente 4:6. Dice así: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Sé que se necesitan pues muchos de estos frutos, muchas de estas cualidades en nosotros. En la iglesia tenemos diferentes niveles. En nuestros trabajos, en la calle, va a haber personas de diferentes niveles de educación, espirituales, pero nosotros debemos siempre mantener la calma, tener esa mansedumbre que dice una gran humildad y autocontrol. Siempre debe estar en nosotros eso, la humildad y el autocontrol. Ser gentil, amistoso, dulce, que eso todo lo opuesto a la aspereza o mal temperamento o enojo repentino. Salmos capítulo 37, verso 8 nos hace una invitación a que debemos de dejar todo esto, todo lo malo, todas las cosas que no agradan al Señor. Hablando de las personas que son puestas en alta estima o en puestos de liderazgo, recordemos a Moisés. Si nosotros vemos en Números capítulo 12, verso 3, ahí dice que Moisés era un hombre manso en toda la tierra, el que tenía más mansedumbre en toda la tierra. Vemos que a pesar de que él hablaba con el Señor, a pesar de que el Señor lo había puesto sobre 1,000,000 de personas, la Biblia dice que 600,000, sin contar mujeres y niños. Entonces, con todo eso pensamos creemos que eran más de 1,000,000. Él siempre fue justo, él soportaba insultos, soportaba envidias, y vemos que solamente porque en una ocasión, cuando Dios le dijo parece que le dijo háblale a la piedra o algo así, él la golpeó, porque estaba molesto, porque estaba enojado, porque dejó de existir por un momento esa paciencia que el Señor recomendaba. Él no pudo entrar a la tierra prometida. Y si a nosotros nos hacen falta, o tenemos una de estas, pero en algún momento nos llega a faltar, nos puede pasar de la misma manera. Aquellas personas que tienen esta mansedumbre, nuevamente, usted puede discutir con ellas y ellas siempre van a mantener la calma. Usted puede tratar un problema y a pesar de que usted les diga lo que les diga, ellos nunca van a guardar resentimiento. Y aunque usted los vea a veces que se ponen rojos, pero nunca le van a decir nada. Como dije desde el principio, hemos visto este tema antes de lo que es el enojo, que es un sentimiento que el Señor puso a nosotros. Si vemos en Efesios capítulo 4, 26 y 27, el Señor dice: está permitido enojarte, pero debes tener cuidado de que tu enojo se convierta en pecado. Dice así: airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, cuando nosotros perdemos la cordura, cuando nos enojamos, empezamos a darle lugar al enemigo, empezamos a hacer o a dejar de saber de cuál espíritu somos. Ya no sabemos si somos de Dios o somos del enemigo, porque estamos haciendo las cosas que no agradan. Siempre debemos conservar esa templanza
que es otra de las cualidades también. Templanza dice así: calidad humana que consiste en actuar o hablar de forma cautelosa y justa, con sobriedad, moderación o continencia, para evitar daños, dificultades e inconvenientes. Nuevamente, tener dominio propio de nuestra lengua. En la Biblia también aprendemos, o hemos escuchado, hemos visto textos donde dice que la lengua es un miembro pequeñito, que el hombre puede domar grandes barcos, naves, con solamente un timón o un volante, qué sé yo, pero no podemos muchas veces domar nuestra lengua. Y como les decía, en los diferentes niveles de espiritualidad que tenemos, muchas veces va a llegar alguien que, como decían, digo nuevamente, tal vez este día no se levantó bien, de buenas, algo pasó durante la semana que viene molesto, algo no le gusta, tal vez por el diferente punto de vista. Se dice que siempre hay tres verdades: la verdad de aquella persona, nuestra verdad y la verdad. Pero muchas veces nosotros siempre creemos tener la verdad, porque tenemos una verdad. Y en alguna ocasión tal vez va a llegar una persona que va a empezar a hablar mal del hermano, de la hermana, va a empezar a hablar mal de cómo se hacen las cosas tal vez en tu casa, en la iglesia, en el trabajo. Y si a nosotros nos falta estos dones o estos frutos, nosotros nos vamos a dar cuenta inmediatamente cuando alguien llega a hablar de alguien más, o de su localidad, o de lo que sea. Si nosotros no estamos o no tenemos por lo menos dos de estos, vamos a hacer exactamente lo mismo. Hasta pareciera, hay un dicho, espero que lo diga bien, y no sé si está correcto, pero dice: Dios los hace y ellos se juntan. Parece que dice así. Pareciera que se dan cuerda el uno con el otro. Uno empieza a hablar y el otro empieza a seguirlo. No, pues que sí, tienes razón, así, que debería ser así todo esto. Y uno se queda escuchando como diciendo: wow. Con esto podemos nosotros identificar a las personas que carecen de estas cualidades, de estos dones espirituales, cuando vemos que empiezan a hablar de algo o de alguien y nosotros nos ponemos a su nivel. Si nosotros ya los tenemos y evitamos estas cosas, el Señor nos invita a que nos sigamos esforzando, a que sigamos luchando, a que lo sigamos teniendo, a que lo sigamos trabajando, y tendremos una recompensa. Ya lo decía nuestro hermano Beto en la escuela. Pero si nosotros aún estamos trabajando y los queremos obtener y aún hacemos estas cosas que no deberíamos, el Señor nos da un consejo en Proverbios capítulo 4, 14 al 17. Libro de Proverbios capítulo 4, versos 14 al 17. Dice así: no entréis por la vereda de los impíos, ni vayáis por el camino de los malos. Solamente hasta ahí, verso 14. El 16 dice: porque no duermen ellos si no hicieren mal, y pierden su sueño si no han hecho caer, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Entonces el Señor nos dice: mira, si tú ya tienes esto, no te juntes con aquellas personas que no lo tienen. Ten cuidado, porque si tú te empiezas a juntar con las personas que hacen lo que yo no quiero que hagan, tú vas a empezar lo mismo. Una recomendación que siempre le daba el Señor a su pueblo, decía: ¿saben qué? No se junten con las gentes, no se mezclen con ellos. En el libro de Isaías, parece que es 26, 29, dice: ¿qué comunión tiene la paja con el trigo? Entonces, de la misma manera, si nosotros hemos obtenido algunos de estos y actuamos de la forma que el Señor quiere, debemos seguir trabajando, debemos evitar convivir con personas que carecen de estas cosas.
o si vamos a convivir con ellos, que sea para contagiarlos de estos dones espirituales. La pregunta es, pero bueno, ¿en qué me beneficia? Ya vimos lo que debemos tener, cómo debemos hacerle, pero ¿en qué nos beneficia? Nuestro hermano Roberto decía algo en la escuela: tenemos una promesa. Si vemos Salmos capítulo 37, verso 12, y también dice lo mismo casi en 29. Salmos 37. Dice así el 11, y luego el 29 dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El 29 dice así: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Entonces ahí está la promesa, hermanos, y vale la pena, créanme. Yo sé que tal vez algunos de nosotros tenemos algún problema con alguien. Usted lo sabe, yo lo sé, si yo tengo un problema con alguien o no. Pero mientras no arreglemos ese problema, la verdad que no podemos equivocarnos. El Señor dice claramente, mientras estemos con ese rencor en nosotros, mientras no exista la mansedumbre, el amor, la paz, estamos todavía tambaleándonos, porque no sabemos a dónde pertenecemos, no sabemos a dónde estamos todavía. San Mateo capítulo 5, 8. Mientras no exista esta limpieza en nosotros, no podemos gozar de estas cosas. 5:8 de San Mateo dice así: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y el 5:9 también dice lo siguiente: bienaventurados los que tienen paz, o los que buscan, o los que hacen, o los que mantienen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo sé que todos estamos aquí, estamos siguiendo a nuestro Dios porque creemos en estas promesas, porque creemos que vamos a recibir estas recompensas. Queremos que Dios cumple lo que promete, pero para ello también no podemos equivocarnos. La palabra del Señor decía: si a tu hermano que ves no puedes amarlo, ¿cómo vas a poder amarme a mí que nunca me has visto? No se puede, es imposible. Entonces, hermanos, la invitación es para que sigamos practicando estos frutos, sigamos trabajando en ellos, sigamos esforzándonos, para que así al último podamos recibir estas promesas que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros. Voy a pedirles que se pongan de pie. Vamos a leer en Romanos capítulo 12, del 5 al 10, y todos juntos vamos a darle lectura a estos versículos. Y la palabra del Señor dice así: así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, y si ministerio, en servir, o el que enseña en doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo con simplicidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno, amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros, buscando el bien siempre de los demás. Amén. Que el Señor bendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes, y pues vamos a seguir trabajando, seguir conviviendo, seguir en el camino de nuestro Señor. Paz a vosotros.